Primero de Reyes, capítulos 6 y 7. En el capítulo 6 ya se nos habla de la construcción del templo y de los versos 1 al 6 se nos da las dimensiones básicas del templo. Voy a tratar de resumir parte del capítulo, ¿no? Primero se construye en el año 480 después de que salieron de Egipto, es decir, pasaron 480 años desde que salieron de Egipto con Moisés hasta este punto. Allí se empezó a edificar la casa de Jehová y fue en el año cuarto del reinado de Salomón. Eso nos dice mucho porque el tabernáculo Dios lo usó por 400 años. Y no es que ahora necesitaran un templo, simplemente fue el tiempo que Dios designó. También no es que Salomón empezó en el cuarto año de su reinado a planearlo. No, es muy probable que empezó desde el primer año, pero en el cuarto empezó a construirlo. Básicamente son cuatro estructuras que se nos dan aquí. El templo, el pórtico o la entrada del templo, en la entrada del templo, las cámaras laterales, los pequeños edificios laterales de 3 pisos, bueno, no tan pequeños, ¿verdad? Y número 4, un gran patio que rodeaba toda la estructura. Esas 4 construcciones, podemos decir, esas 4 estructuras principales son las que nos dan el detalle aquí. Otro detalle importante es que Salomón siguió la misma estructura del tabernáculo. No es de que a él se le ocurrieron estas medidas y no, sino que esto Salomón lo tomó como una continuación del tabernáculo. Claro, mucho más grande y mucho más majestuoso, ¿no? Se nos dan detalles de la construcción, de los versos 7 en adelante, pues todo el capítulo. Se nos habla de que las piedras fueron ensambladas afuera del lugar del templo para que no hicieran ruido. Se nos dice de que el oro estaba en todos lados. El oro estaba en las paredes, en el piso, en los detalles. Y el oro fue amartillado en los tallados de las puertas. Pueden imaginarse, estaba lleno de oro eso, ¿no? Se hicieron 2 querubines en el lugar santísimo, muy grandes, también cubiertos de oro, que quiero aclarar que nunca Israel le pidió a esos querubines o honraron a esos querubines o los sacaron a la calle y los veneraron, nunca, porque esos querubines solo representaban la presencia de Dios. Así que este era un templo muy, muy glorioso, majestuoso, y lo edificó en 7 años. De eso fue lo que nos habla este capítulo. Ahora, un detalle importante, el pueblo de Israel se enfocó mucho en el templo de Dios y se olvidó del Dios del templo, porque años más tarde fueron infieles y perdieron toda esta gloria que Salomón construyó en el templo. Ahora, en el capítulo 7 se nos habla de 2 cosas, del palacio de Salomón y los utensilios del templo. De los versos 1 al 12 se nos habla de que Salomón construyó su casa personal, la casa del rey. Para el templo demoró 7 años, ¿verdad? Bueno, para su casa tardó 13 años. Esto nos habla de que si el templo era glorioso, al parecer, y por lo que vamos a leer, Salomón quería una casa más gloriosa que el templo. Esto ya empezó mal, porque era tanta la madera magnífica del Líbano que fue traído para la casa de Salomón, que se le llamó la casa del bosque del Líbano, así dice la Biblia. Es decir, que si tú entrabas caminando por esa casa, es como si caminaras por el mismo bosque del Líbano. Al final, la descripción detallada y magnífica del palacio de Salomón, al final el escritor menciona que algunas de las grandes características, escuchan esto, del palacio fueron también utilizadas en la casa de Jehová, en la casa de Dios. Así que nos quedamos con la idea de que por muy majestuoso que fuera el templo, el palacio de Salomón era mejor. Y esto habla pues ya de su corazón, que aunque sí adoraba a Dios y obedeció a Dios, pues no, Dios no lo era todo para Salomón, y luego lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Se mencionan algunos datos interesantes, por ejemplo, que Hiram, este hombre era mitad israelita, mitad gentil,
era un artesano. Así que Salomón lo contrata para que hiciera toda la obra, todo el arte fino del palacio y del templo. Lo contrata. Hiram hace los utensilios necesarios para el templo, básicamente siguiendo el mismo patrón de los utensilios del tabernáculo. Es lo que él hace. Y por último, hay un vaciado de 2 columnas de bronce que están al principio, a la entrada del templo. Estas impresionantes columnas fueron en realidad tan dignas de notar que se les dio nombre, dice. Jaquín y Boaz. Jaquín significa él establecerá, o sea, Dios va a establecer. Y la que estaba a la izquierda se le llamó Boaz, que significa en la fuerza. Cada vez que iban al templo, podían ver estas columnas y podían declarar que en Dios te establece y de Dios es la fuerza. El capítulo termina diciendo: y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios. Dios le dijo a David que él no podía construir la casa, pero le prometió que su hijo lo haría, la casa a Jehová. Así que David fue juntando utensilios, oro, tesoros, por la fe de David. David tenía fe de que Dios iba a cumplir esa promesa, y es glorioso leer esto, que esa fe ahora se hace ese deseo de David realidad, que metió todo eso Salomón a la casa de Dios.